Hola, bienvenidos a este estudio de Salmos. Es un gusto podernos ver por este medio. Soy el pastor Samuel Turcó de la Iglesia Vida Abundante y vamos a hablar hoy acerca de un salmo muy interesante, del Salmo 33. Y por supuesto, cuando alguien pues trabaja o tiene un logro o tal vez fue un héroe en alguna guerra, en 46, no sé, hay que reconocer, por supuesto, honor a quien honor merece. Y sabes, hoy es un buen día para reconocer a Dios, reconocer sus atributos y eso aumenta nuestra fe, nos ayuda a vivir de una mejor manera y por supuesto, nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Tenemos que hacer un reconocimiento, tenemos que concentrarnos en tener razones para estar contentos. Tenemos aparentemente muchas razones en la vida y más en estos tiempos de pandemia, pues para estar tristes, deprimidos, enojados, frustrados. Pero sabes, cuando nos metemos en la voluntad de Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios y lo buscamos sinceramente, tenemos muchas razones para ser felices, para estar contentos, para tener contentamiento, para disfrutar del gozo que Dios nos ofrece. Bueno, también tenemos que esforzarnos y tratar de conocer a Dios para vivir su justicia, porque todos anhelamos la justicia de Dios. Pero, ¿sabes? Vivir y poner en práctica su justicia no cualquiera quiere. Y es por eso que tenemos que reconocer a Dios, reconocer su justicia y aprender de Él. Bueno, también tenemos que reconocer su carácter. Acuérdate que Él es recto, Él es fiel, Él es justo, Él es un Dios misericordioso y eso nos hace ser misericordiosos, entender y vivir y comprender un poco esa misericordia, esa gran misericordia de Dios para tu vida y para mi vida. Pero también tenemos que reconocer su poder y hasta ahí nos quedamos, hasta ahí ya habíamos platicado la semana pasada. Él es un Dios creador y recordamos Génesis, pero hoy vamos a hablar de ese mismo reconocimiento, pero vamos a reconocer la autoridad de Dios. Vamos a reconocer la autoridad de Dios. Normalmente, pues la gente reconoce la autoridad del jefe, la autoridad del presidente, la autoridad, por supuesto, de papá y de mamá cuando somos niños y no hacemos otra cosa más que, bueno, espero que así ha sido tu infancia, que obedecer, ¿no? No comas esto, come aquello, no brinques en la cama, lávate los dientes. Eh, Ellos son la autoridad para nosotros. Bueno, ¿sabes una cosa? Hay una autoridad que es clara en nuestra vida y que hay gente que no quiere vivirla, que no quiere conocerla, que no quiere disfrutarla, y es la autoridad de Dios. Y sabes, tenemos una invitación de parte de Dios para conocerla, para vivirla, para disfrutarla y por supuesto para asumirla en nuestra vida. Él no viene a imponernos nada. Él sigue siendo Dios, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Pero vamos a leer el Salmo 33 del verso 8 al verso 10 y vamos a ver un poco de la autoridad de Dios. Te recuerdo que este salmo se le atribuye a David, aunque es un salmo anónimo. ¿Por qué? Porque comienza como el Salmo 32, muy similar, y además habla de aclamar con arpa, que David era un famoso músico y más, era experto en tocar el arpa. Por eso se cree que fue él, pero no hay ninguna prueba, únicamente se tiene la ligera sospecha. Bueno, invita a alabar a Dios, a cantarle, a hacer cántico nuevo, a reconocer su palabra, a amar su justicia, su juicio, como ya vimos hace rato. Eh, Cómo describe con la palabra de Dios fueron hechas las cosas, hágase la luz, se separen las aguas, ¿no? Y con su voz hizo todo. Y esto lo reconoce en el verso 6 y por supuesto en el 7 reafirma parte de la creación, pero hoy nos toca estudiar del verso 8 al verso 10 que nos habla de la autoridad de Dios. Permíteme, te lo leo. Verso 8 dice la letra, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Es decir, ¿sabes una cosa? En los versos anteriores nos describe cómo Dios creó al mundo, cómo creó al ser humano, cómo separó la luz de las tinieblas, cómo separó el agua
de los lugares secos de la tierra. Y por supuesto, todo lo que existe lo creó Dios, pero aquí dice que toda la tierra tiene que conocer a Dios, tiene que conocer que Dios es su creador, que tienen que amarle, que tienen que respetarle, que tienen que honrarle, por supuesto. Y esto no es un temor de, ahí viene Dios, escóndete, ¿no? Sino es un conocimiento de su poder, su amor, su santidad, por supuesto, su misericordia, su gracia ante tu vida y mi vida, que de hecho, pues todos queremos justicia, ¿no? Que se ejerza justicia, pero en realidad la misericordia es cuando no se ejerce la justicia, cuando se ejerce la justicia de Dios y no nos da lo que merecemos. Dice la Escritura que el pago del pecado es la muerte, y sabes, Dios nos perdona. Quiere que tengamos una relación personal, únicamente que creamos en Él, que reconozcamos nuestras fallas y que pidamos perdón. Y gracias cuando Dios nos da lo que merecemos. Y es por eso que tenemos que conocerle a Dios y eso nos crea respeto, nos crea amor e incluso nos crea temor a fallarle, temor a equivocarnos, temor a no recibir las oportunidades que Él da o incluso a... Y no quiero decir no hacer lo que Él espera de nosotros, porque lo que Él espera sabe que tú y yo lo podemos hacer, pero nos compete a ti y a mí tomar las actitudes correctas y conocer, porque Él nos da a conocer el propósito de nuestra vida y cuando lo conocemos, ¿sabes? Somos completamente felices, pero tenemos la opción de conocerlo o de no conocerlo. Él nos lo da claro en su palabra, en una buena relación con Él y nos invita a vivirlo. Y cuando tú y yo conocemos el propósito, ¿sabes qué? Tenemos plenitud de vida y conocemos también a Dios. Y verso 8 al 10 nos habla de su soberanía, de quién es Dios. Oye, ¿cómo no he de obedecerle? ¿Cómo no he de conocerle? Si él tiene un plan para mí, planes de bien y no de mal. Si Él me creó, Él creó lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la misericordia. Y en los puntos anteriores hablamos de la justicia, hablamos de la fidelidad, de la rectitud. Y Él nos enseña a ser como Él. Bueno, pues tenemos que reconocer su autoridad y vivir bajo su autoridad, no bajo nuestra autoridad, no bajo nuestra manera, no decidir tú y yo lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida. ¿Sabes qué? Tú y yo somos imperfectos. Dios es un Dios perfecto. Él creó al ser humano. En el principio de la creación no existía la maldad, pero ¿sabes? Él nos quiere alejar de ella, del conocimiento de la maldad, de ese árbol del bien y del mal, pero a veces somos necios y no nos sometemos a su autoridad. Pero también tenemos que reconocer su eternidad y su permanencia en nuestras vidas, que esto es parte de su autoridad. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón, es el verso 11, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Si pusiste atención, dime para cuánto tiempo permanece el consejo de Dios. Decía para siempre, o sea, no es algo antiguo, no es únicamente del Antiguo Testamento, no es únicamente de mis abuelos, ya pasó de moda, Jesucristo tenía más de 2000 años que vino a este mundo. No, espérame, su consejo permanece para siempre. De hecho, hay veces que los padres dicen, cuando seas padre lo vas a entender. ¿Y sabes qué? Cuando somos padres entendemos. Hay una canción de Piero, te lo recomiendo, es un cantante y de hecho hay una que se llama Sinfonía en el Mar, que es preciosa para los niños, para todos, por supuesto, habla de la creación. Hay otra canción que dice que no entiende por qué el hombre, el ser humano no ríe cuando puede reír, cuando puede disfrutar la vida. Pero sabes, de la que te quiero hablar, es una canción muy conocida que se canta normalmente en el Día del Padre. Dice, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Y es un reconocimiento al Padre, a cómo entendemos las cosas muy tardemente y a veces desaprovechamos las enseñanzas y el tiempo. ¿Sabes una cosa? A esto se refiere este versículo 11. Muchas de las veces cuando llega el final de nuestra vida y decimos, ¿por qué no me acerqué a Dios? ¿Por qué no consulté su palabra? Es actual todavía. ¿Sabes qué? Cuando somos jóvenes decimos, mi padre tiene pensamientos de viejito. ¿Sabes qué? Ya pasó de moda. Y más cuando somos adolescentes. Pensamos que no tienen razón, estamos buscando en qué se pueden equivocar. Pero cuando somos grandes decimos, ¿cuánta razón tenía el viejo? Cuánta sabiduría tenía mi padre y mi madre, ¿por qué no le hice caso? Ahora sí los valoro.
Bueno, el consejo de Dios permanece para siempre. ¡Wow! No te arrepientas de no hacerle caso, de pensar que ya pasó de moda. Los pensamientos de su corazón, ¿sabes qué? Es por todas las generaciones. Sí, millennials, X, Y, ¿sabes qué? Todas las generaciones, todas las generaciones. Pero también tenemos que reconocer los privilegios de la elección. Permíteme, te leo el verso 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Sabes? Dios escogió un pueblo para que fuese ejemplo para los demás. Pero ahora en Jesús, los que creen en Él, somos un pueblo escogido por Él. Pero tú y yo tenemos la decisión de ser el pueblo de Dios o no ser el pueblo de Dios. O sea, hacer a Dios parte de nuestra vida, invitarlo a vivir en nuestro corazón, creer en Él. Porque sabes una cosa, si crees en Él o no crees en Él, Él sigue siendo Dios. Pero sí cambia tu vida y cambia mi vida. Al que cree, todo le es posible. Porque cree en ese Dios, que es el único y verdadero. En ese Dios que hablamos en los versículos al principio, fiel, justo, misericordioso. En ese Dios que amó tanto al mundo que dio su vida, que dio su único hijo para salvarnos. ¿Sabes? Tú y yo podemos decidir dejarlo entrar a nuestra vida, hacerlo nuestro Dios, seguir sus mandamientos, conocer su palabra, dejar que Él nos bendiga o vivir alejados y vivir a nuestra manera. Decidir no reconocer su soberanía, que era el punto anterior en nuestra vida. ¿Sabes? Aparte que tenemos que reconocer su autoridad, su eternidad y permanencia, los privilegios de ser el pueblo de Dios, ¿sabes? Estoy seguro que tú, aunque a veces peleamos con los hermanos y tenemos dificultades con nuestros padres, es nuestra familia con nuestros hijos. Son nuestros hijos, aunque se equivoquen, los vamos a amar siempre, siempre. ¿Y sabes qué? Hay privilegios en la familia. ¿A quién dejan normalmente la herencia a los padres? ¿Sabes? De eso se trata, ser la familia de Dios. De eso se trata, ser el pueblo de Dios. De eso se trata, tener el privilegio de ser hijos de Dios. Dice la Escritura que únicamente los que creen tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué bendición, qué privilegios es tomar elecciones adecuadas en nuestra vida. Cuando eliges bien, ¿a qué te vas a dedicar? Cuando eliges bien, ¿con quién te vas a casar? ¿Sabes qué? Tienes bendición en tu vida. Pero cuando eliges bien, ¿en dónde vas a depositar tu fe? ¿Sabes? Bendice todas las áreas de tu vida. Son los privilegios de la elección. Pero también tenemos que reconocer el interés de nosotros por el ser humano. El interés por nosotros, el interés de Dios por el ser humano. Vas a ver que yo te mencionaba que mandó a su Hijo, Dios, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Te leo del verso 13 al verso 15 de este Salmo 33. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. ¿Quién es el hombre para que tenga memoria, Dios? Pero miró desde los cielos y nos vio a ti y a mí, tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros. Dice, desde el lugar de su morada, o sea, desde su altura, de su perfección, desde su poderío nos miró y se quiso hacer como nosotros. Quiso tener gracia y misericordia, quiso tener amor. ¿Y sabes qué? Nos formó, nos creó y está atento a ti y a mí, a lo que hacemos, a lo que pensamos. De hecho, dice la Escritura que Dios conoce nuestros pensamientos antes de que nuestra boca los diga. Él conoce los cabellos. Conmigo le cuesta menos trabajo, me estoy quedando como la gasolina cada día más cara, cada día más pelón, ¿no? Pero sabes una cosa, Él conoce cuántos cabellos tenemos. ¿Sabes qué? Cuando tenemos 4 o 5 y nos peinamos de queso Oaxaca aquí para tapar la frentota, los contamos, ¿no? Pero no cuentas tus cabellos. Tal vez se me está cayendo más el cabello y te das cuenta, ¿no? Pero tú no sabes cuántos cabellos tienes, ¿o sí? Dios sí lo sabe. Tanto así le interesamos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Es que Dios se interese en ti y en mí. Es que Dios nos ame tal y como somos, nos acepta como somos. Aún y cuando Él es grande, no nos desprecia, por el contrario, nos ama.
Nos incluye, como dijimos en el punto anterior, en su pueblo, como sus hijos, nos da ese privilegio. Pero también tú y yo tenemos que reconocer su amor redentor. Permíteme, te leo del verso 16 al verso 20. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni se escapa el valiente por la mucha fuerza. O sea, no es porque yo tenga un coche, porque tenga una casa, porque tenga un trabajo, no depende ahí mi seguridad. No es de eso mi seguridad. Estamos leyendo Job y el día de ayer hablamos de eso. Oye, cuando uno de sus amigos le reclama a Job, le dice, es que tú tenías muchas cosas y dependías de tus cosas. Y sabes qué, se equivocaba porque dependía de Dios, pero es una gran enseñanza porque es el ser humano, sí, dependemos y nos subimos un ladrillo y pensamos que nunca se van a acabar las cosas, que nunca se van a acabar los bienes materiales, el buen trabajo, que nunca se va a acabar las posesiones, pero sabes, todo lo que empieza termina. Job respondió, desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso es depender de Dios! Dice el pasaje, el verso 16, el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni se escapa por la valentía y su mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La manera como más pronto podía huir la gente es tener un caballo. ¡Fum! No existían los aviones en aquel tiempo, no existían los helicópteros, no. Vano es toda esos recursos materiales para escaparnos. La grandeza de la fortaleza, ¿sabes qué? Dios es nuestra fortaleza. Y dice el verso 18, he aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. A veces nos decimos de broma los seres humanos, te estoy vigilando, te estoy viendo, ¿no? Y a veces hasta por películas que así hacen, ¿no? Te estoy vigilando. ¿Sabes qué? Dios no nos vigila para juzgarnos. Dios nos vigila para protegernos, para cuidarnos, para bendecirnos, para que estemos equipados con su sabiduría, con la inteligencia, con su palabra, con su dirección, con sus cuidados. Por eso nos vigila Él. Dice, Dios nos está mirando. De hecho, dice el verso 19, para librar sus almas de la muerte y darles vida en el tiempo de hambre. ¿Sabes? En el tiempo de necesidad, Dios tiene la mano estirada, quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos. Una vez un joven le decía al peluquero, le hablaba un poco de Dios y el peluquero decía, Dios no existe. Y este joven reflexionó y le dijo, ¿por qué no existe Dios? Mira, ve a aquel hambriento, aquella persona de la calle, aquella persona que se droga. No existe Dios. Si existiera, no existiera ese tipo de gente. ¿Qué tipo de Dios tenemos que no ayuda a la gente? Y por ahí le dice el joven le dice, mira, ¿ves ese greñudo que está ahí? Esta gente con el pelo largo. Eso es un comprobante de que no existen los peluqueros. Dice, pero yo le estoy cortando el cabello a ti, como que no existe, no me estás viendo. No oyes el roce de las tijeras. Y dice, el asunto es que él no viene a mí. Le dice el joven, precisamente es el asunto. Que la gente no se acerca a Dios. Porque dice este pasaje, para darles vida en el tiempo de hambre. Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. De hecho, dice Mateo 6:33 en este famoso sermón del monte, porque el sermón del monte abarca Mateo 5, 6 y 7. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? Todo, todo. Dios quiere suplir todas las áreas de nuestra vida. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Pero permíteme te leo el verso 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¡Wow! Qué hermoso es poner nuestra confianza donde debe de estar, en el lugar adecuado. Nuestra fe, no importa si tienes mucha o poca fe, con el tiempo crecerá, no te preocupes. El asunto es ponla en el lugar adecuado. Y eso dice el pasaje. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. ¡Wow! Qué hermoso es pararse sobre la roca. Qué hermoso es saber que con quien realmente confiamos y esperamos nunca nos va a fallar. Dios venció incluso a la muerte al tercer día. Nada nos puede pasar. Nada. Para Dios no hay imposibles. Bienaventurados son los que son su pueblo, son sus hijos, los que esperan en Él, los que tienen su confianza puesta en Él. Es por eso que Dios nos da la salvación.
Es por eso que nos manda al cielo. No porque seamos muy guapos, muy inteligentes, muy ricos, muy bondadosos, ni eso. Es porque depositemos nuestra fe en Él. ¡Wow! Ese es el amor redentor de Dios. Y por último, verso 21 y verso 22. Hay que reconocer que la presencia de Dios en nuestra vida, sin importar lo que esté sucediendo, sin importar por lo que estemos pasando, ¿sabes? Trae una bendición que da paz, que da alegría, que da gozo y por supuesto, que da fe. Te recuerdo que cuando Jesús tuvo un encuentro con sus discípulos, pues tenían fe ellos, pero esta fe fue creciendo como la tuya y como la mía. Entre más convivieron con el maestro, ¿sabes qué? Llegó un tiempo en que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y te recuerdo que Pedro venía sobre una barca y Jesús venía caminando sobre el mar. Esto Pedro no lo hizo el primer día. No, por supuesto que no. Su fe fue creciendo. Y sabes, también tú y yo cuando conocemos a Dios y nos acercamos a Él y caminamos con Él y aprendemos de Él, nuestra fe crece. Verso 21 y verso 22 dice la letra del Salmo 33. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. O sea, por todo lo anterior, porque reconozco su carácter, porque reconozco quién es Dios, reconozco su poder, su autoridad, su eternidad, los privilegios de la elección, porque reconozco el interés que Él tiene por mí, porque reconozco su amor redentor, por todo lo que hemos visto anteriormente. Dice, por tanto, en Él se alegrará mi corazón. Y incluso dice nuestro corazón, el que confía en Dios, el que cree en Dios, el que deposita su fe en Dios. ¿Sabes qué? Las circunstancias cambian, con pandemia, sin pandemia, con traición y sin traición. Como diría aquella canción, con dinero y sin dinero. ¿Sabes qué? Pero el asunto no se basa en mí, se basa en Dios. Y por eso Él no cambia. Hablamos de sus atributos, fidelidad, recto, justo, misericordioso, creador, gentil, amable, amoroso. Él no cambia. Por eso puedo estar confiado y vivir confiado. Por eso sé que tengo esperanza, porque deposité mi fe en el lugar adecuado. Así es la misericordia de Dios. Me despido. Acabamos este salmo justo a tiempo. Se acaba de ir la luz aquí en mi casa. Que Dios te bendiga. Pongamos esto en práctica. Hasta pronto.